Ya, ok. En este momento me encuentro con Diego Santamaría, quien nos va a ayudar en el desarrollo de esta entrevista para poder desarrollar las hipótesis que tenemos en nuestro proyecto. Diego, ¿nos podrías decir tu nombre completo, tu edad, en dónde estudias actualmente y a qué te dedicas? Bueno, ante todo, buenas tardes. Mi nombre es Diego Santamaría Pajares. Actualmente tengo 24 años. Estudio diseño industrial en la Universidad Privada del Norte. Y bueno, ese es más o menos los datos, ¿no? Correcto. Entonces, voy a proceder a hacerte algunas preguntas, de las cuales quisiéramos que nos respondas de una forma bien sincera. Por ejemplo, la primera pregunta que te queríamos hacer es, ¿hubo algún cambio significativo en ti debido a la pandemia? En lo personal, en lo laboral, ¿en, En en qué todo, en sentido? todo. ¿En qué sentido en lo global? ¿Cuál es el cambio o sea, qué cambios significativos has tenido durante la pandemia? De repente, creo que todos nos vimos un poco afectados con el tema de la ansiedad, ¿no? El tema del trabajo, el tema de tener que adaptarnos al trabajo remoto, el tema de los cuidados que hay que tener, las nuevas normas. Creo que todo eso en realidad afectó a nivel general a todos, ¿no? Entiendo. Y actualmente, ¿cómo afrontas las restricciones dadas por la pandemia? Creo que se le daba menor importancia por el tema de que ya pasó un buen tiempo y los números han bajado. Bueno, en realidad ya no se tiene el mismo cuidado que antes, pero aún así se sigue teniendo las mismas restricciones en mi caso, ¿no? El tema de la doble mascarilla, el tema de tener cuidado a la hora de lavarnos las manos, el tema del tiempo de lavado y ese tipo de restricciones aún lo sigo teniendo, ¿no? Entiendo. ¿Y cómo crees que te has sentido emocionalmente en estos últimos meses? La verdad es que luché un poco con el tema de la ansiedad al comienzo de los años, al comienzo del año, porque justo venía estudiando, entonces tuve que dejar un ciclo y al mismo tiempo tuve que buscar trabajo, la mayoría de trabajos era remoto, no se adaptaban al horario cuando empecé la universidad. Entonces, por el lado psicológico afectó bastante, por el lado físico también, porque ahora había que adaptarse a estar todo el tiempo sentado, entonces creo que eso fue lo que más afectó, ¿no? Entiendo. ¿Y cuál crees que sería el efecto más importante debido a estas restricciones? O sea, ¿cuál es el efecto que más tú has podido percibir que es el más importante, el que más ha chocado, por decirlo así? Creo que volvería a recalcar la ansiedad, Ansiedad. ya que lo veo en todo ámbito, ¿no? Claro. Ujú. Entiendo. ¿Y consideras que realizar alguna actividad al aire libre puede solucionar el problema de estrés o ansiedad? Creo que sí. En cuanto a los primeros meses, me apoyé bastante en el tema del yoga. No conocía mucho del tema, pero me ayudó bastante. También al comienzo empecé a salir a correr y todo eso, ¿no? Lo que cotidianamente no hacía, tuve que empezar a hacerlo por ese sentimiento que no tenía mucha libertad, ¿no? De hacer las cosas, proyectos parados. Entonces todo eso ayudó bastante a encontrar de nuevo un nuevo rumbo y tener que adaptarme, ¿no? A lo que Claro. se venía. Ujú. A ver, ¿y qué haces actualmente para sobrellevar el no poder realizar actividades al aire libre debido a esta pandemia? Bueno, actualmente me estoy apoyando más con el tema de la universidad. Llevo bastantes cursos virtuales, entonces trato de enfocarme en los cursos, trato de sacarle el mayor provecho y distraerme un poco con eso, ¿no? Al no poder quizás salir tanto de manera tan frecuente como se hacía antes, no tener esa misma vida social que tenía en la universidad, pues trato de buscar otras maneras dentro de la comunidad del internet, ¿no? Por el Discord, quizá un juego o algo así, o proyectos de la universidad. Entonces de esa manera me distraigo, ¿no? Entiendo. Ok, ¿y qué solución te gustaría que hubiera para este problema? En cuanto a la pandemia en general, Claro, el no poder, el tener esas restricciones, de no poder salir y todo ello. creo que número uno, buscar una solución a nivel global en cuanto al cuidado, ¿no?
que el tema del contagio sea ya un nivel de porcentaje cero. ¿Cómo se podría hacer eso? Desde mi punto de vista, quizá teniendo mejores cuidados a la hora de elegir una mascarilla, del tema del lavado, incentivar, o sea, muchas veces los planes de gobierno sí tienen el tema de incentivar, hacen buenas campañas y todo, pero muchas veces la gente no recurre a ellas o piensa que es broma, entonces creo que ese tipo de campañas se podría mejorar a través de la comunicación visual que tenemos, ¿no? A través de la televisión y todo eso. Sí es verdad, sí se ha dado, pero incentivar un poco más, ¿no? También a que la gente se vacune y todo eso creo que podría ayudar, ¿no? A que el panorama actual mejore bastante. Y también con el tema de los cuidados de lavado y todo eso, quizá en los centros comerciales y todo lo demás puede ayudar bastante al panorama actual. Entiendo. ¿Y encuentras difícil socializar con nuevas personas actualmente? ¿Por qué razón? Si es verdad, dentro de, de mi carrera, um, cuando llegó la pandemia, me ayudó bastante más bien a poderme comunicar con personas que estudiaban lo mismo que yo en otras universidades dentro de la Red Laureate. Entonces nos conectamos con personas de estudiantes también de diseño industrial de Argentina, de México. Entonces eso nos ayudó bastante a saber el pensamiento que ellos tenían allá sin tener que haber viajado, ¿no? Y cómo ellos llevan sus materias y todo esto. Entonces, de repente de esa manera se sentía un poco más a gusto, ¿no? Ok, entiendo. ¿Y qué aspectos importantes consideras en relacionarte con nuevas personas? Que sobre todo el aprender, ¿no? El aprender así al 100%. Me gusta mucho eso. Aprender todo el tiempo de lo que ignoro así en mi totalidad, ¿no? De repente el uso de nuevos materiales dentro de mi carrera, de repente el uso de nuevos medios de comunicación, productos que se lanzan al mercado, cómo lo hicieron, cuál fue el proceso. Entonces, todo lo que está ligado a mi carrera sí es lo que más me interesa en este momento, ¿no? Entiendo. Y bueno, y esa es la última pregunta. ¿Crees que el ser libre, como lo éramos antes, es importante para ser felices? Creo que todo este proceso nos va a ayudar a valorar el panorama que teníamos antes, ¿no? Si es verdad, no podría volver a ser igual, va a tomar mucho tiempo. Como se sabe, las pandemias que han habido a lo largo de la historia ha tomado mucho tiempo en recuperarse, por así decirlo, una normalidad, ¿no? Ujú. Pero creo que después de todo sí se va a lograr, pero va a tomar mucho tiempo, ¿no? O sea, eso es a lo que me quiero referir. Va a haber una normalidad, quizá como antes, quizá no, pero va a tomar mucho tiempo, va a ser muy pausado, muy pausado. Y sobre todo en el país en el que estamos, tome demasiado tiempo, quizá tome demasiado tiempo. Entiendo, entiendo. Listo, Diego. Esto fue la entrevista. Muchas gracias por haber participado con nosotros.